El punto que vamos a tejer hoy sirve para tejer jersey, cardigan, pullover, bufanda. Es muy fácil de realizar, se repiten 4 vueltas nada más. Así que vamos a ver ahora cómo lo tejemos. Con ustedes Silvana, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Y para tejer este punto tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 5. Voy a tejer 3 motivos. Y para esto voy a montar sobre las agujas 17 puntos. 3 veces 5 y 2 puntos de borde. Si quieren aprender a tejer este punto en circular, si hace falta, me lo digan en los comentarios. Voy a hacer tutorial también cómo realizar este mismo punto en circular con agujas circulares, pero ahora vamos a ver cómo tejerlo con agujas rectas, ida y vuelta. Súper fácil, queda bonito. Montamos 17 puntos y vamos a tejer vuelta número 1. En todas las vueltas primer punto de borde pasamos sin tejer. Vuelta número 1 se teje con todos los puntos al derecho. Y último punto de borde tejemos al revés. En la vuelta número 2, punto de borde paso sin tejer, tejemos con todos los puntos al revés. En la vuelta número 3, punto de borde paso sin tejer, tejemos primer motivo. 2 puntos tejemos juntos al revés. De un punto tejemos 3 puntos. Fíjense, la hebra pasa por delante. Tomamos este punto por detrás. Tejemos punto revés. Lazada. Y del mismo lugar tejemos otro punto revés. 2 puntos juntos al revés. Y repito este motivo. 2 puntos juntos al revés. De un punto tejemos 3 puntos. El punto tomamos por detrás, no por delante, para que el punto no salga cruzado o retorcido. Por eso, para que el punto se quede así abierto, punto revés, sin sacar el punto de la aguja izquierda hacemos lazada y nuevamente punto revés. De un punto tejimos 3 puntos, 2 puntos juntos al revés. Ahí tejimos 2 motivos, último motivo, 2 puntos juntos al revés. De un punto tejemos 3 puntos, punto revés, lazada, punto revés. 2 puntos juntos al revés. Punto de borde tejemos como siempre en todas las vueltas al revés. En la vuelta número 4, punto de borde paso sin tejer, tejemos con todos los puntos al revés, pero fíjense que el punto no tiene que ser cruzado ni retorcido. O sea, si esta parte de punto sobresale, ¿no? Tejemos este punto al revés así. Tomamos el punto por atrás. Revés. Revés. Esta lazada. ¿Bien? El punto sobresale esta parte del punto, por eso lo tejemos así al revés. Tomamos el punto por delante, este punto revés por atrás. O sea, tejemos toda la vuelta número 4 con los puntos al revés, de tal forma que los puntos no tienen que estar retorcidos, cruzados y todo eso. El punto tiene que estar abierto, como lo digo yo. No sé si ustedes lo dicen de otra forma, pero yo abierto, no cruzado, sin cruzar. Así que toda la vuelta número 4 tejemos con todos los puntos al revés.
Y repito estas 4 vueltas. Vamos a tejer un motivo más. Fíjense, vuelta número 1, con todos los puntos tejemos al derecho. En la vuelta número 2, todos los puntos al revés. O sea, repito estas 4 vueltas. Sería vuelta número 6, ¿no? O vuelta número 2 según nuestro motivo. Tejemos con todos los puntos al revés. Vuelta número 3 del motivo o vuelta número 7. Empezando desde el principio sería vuelta número 7. Y repetimos la vuelta número 3 del motivo. Punto de borde, paso sin tejer. Primer motivo, 2 puntos juntos al revés. De un punto tejemos 3 puntos, tomamos el punto por detrás, tejemos punto revés, lazada, punto revés. 2 puntos juntos al revés. Y repito este motivo toda la vuelta. Y en la vuelta número 8, desde el principio, el motivo es vuelta número 4. Se teje con todos los puntos al revés. Los puntos no tienen que salir retorcidos. Bueno, entonces repito estas 4 vueltas a lo alto. Ahí va, revés. Y miren qué bonito punto. Aquí tejí una muestra más grande para que se pueda observar mejor. Es un punto bastante delicado. Yo diría que se puede tejer hasta una manta para bebé. Va a quedar muy bonita. Cualquier tipo de prendas, una bufanda, un jersey, un pullover. Se teje súper fácil. Se teje con ojos cerrados. Se memoriza muy rápido este motivo. El lado del revés se ve así. Y lado del derecho. Bueno, corazones, suscríbanse a mi canal. Agradezco muchísimo a todos los sponsors de este canal. Muchas gracias a ustedes por su apoyo. Y bueno, nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.